El Colprosuma nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de los intereses del magisterio y el pueblo hondureño. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño presenta su programa Acontecer Colprosuma. Gracias, amables televidentes, bienvenidos a una emisión más de su gustado programa Acontecer Colprosuma, hoy jueves 15 de enero. Comenzamos de inmediato con las informaciones. Estos son nuestros titulares. Ley Marco de Seguridad Social es una amenaza y un robo para el pueblo hondureño. Ministro de Educación menosprecia a maestros bilingües hondureños al pretender contratar extranjeros para impartir idioma inglés. Altos precios de útiles escolares y uniformes mantienen preocupados a padres de familia. Estas y otras informaciones a continuación. Así es, y comenzamos de inmediato con las informaciones. Y los padres de familia denuncian altos precios en los costos de útiles escolares y uniformes para el año lectivo 2015. Con mucha preocupación, padres de familia se acercan a los mercados capitalinos para comprar uniformes y útiles escolares a sus hijos, que iniciarán el año escolar el próximo 2 de febrero. Pero los precios que aquí se encuentran, para muchos, están fuera de su alcance. Demasiado caro, sí. Los otros años ha estado menos. Ha estado más barato. Sí, ha estado más barato. ¿Ha subido la ropa? Sí, ha subido. ¿Los útiles escolares? La verdad que útiles no he comprado, pero ahorita que vengo llegando sí me he encontrado que están caros los uniformes. Sí. Y no debe de ser así porque el combustible está barato. Y eso es un pretexto, decir que porque el combustible está caro, que las cosas están caras, pero ahorita el combustible está barato. Cuando el combustible baja, tiene que bajar. Tiene que bajar todo, pero es mentira. Todo sube, pero los sueldos de nosotros no suben. Ya todos los útiles ya le vamos a comprar todo, porque usted sabe que llega hasta hora, después uno no... Más difícil para uno. Tiene razón, pero fíjese que he escuchado bastante que la gente se está quejando de los precios altos de todo el escolar. Está un poco caro, pero hay que ver que ojalá que baje un poco más. Porque los combustibles han bajado. Exactamente, han bajado, pero usted sabe que ahora todo no baja y no que todo sube. Pues una ayuda, pero más para los gente pobre, así como nosotros, ¿me entiende? Que nosotros que aguantamos todo. Porque nosotros somos más pobres y nosotros aguantamos toda la presión de todo, que de la comida, de los útiles, se podría decir del transporte, de todo, pues, ¿me entiende? Entonces, pues gracias a Dios solo tenemos los dos, que ahorita. Pero como le digo, usted sabe que ahorita faltan los útiles todavía y no sabemos cuánto puede costar cada libro. Por su parte, los comerciantes aseguran que no pudieron comprar más productos debido a los altos costos, por lo que solicitan que si ya bajaron los combustibles, deberían bajarle a los productos que necesitan tanto los pequeños, que en breve comenzarán el año escolar. Muy bajo, sí, porque todo viene bien caro. ¿Todo vino bien caro? Sí. ¿Subieron los precios a diferencia de años? Del año, sí, subieron bastante. Y eso que fíjese que el combustible bajó. Debería ser todo relativo. Sí, todo, sí, casi como bajó el combustible tenía que bajar todo, pero no. Sí, otros años yo meto uniforme y este año no metí uniforme porque todo viene bien caro. El llamado es urgente para el gobierno para que baje los precios de los útiles escolares y uniformes, ya que este es el comienzo del calvario que deberán tener miles de padres hondureños durante el presente año escolar 2015. Yo le hago al gobierno para que mire, que haga conciencia para todos los padres de familia, verdad que que tenemos niños bastantes en la escuela, para muchos que no tienen trabajo, padres de familia, y que trate de bajarle a los útiles escolares, que sea más consciente el gobierno. Y los abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica NE ya no aguantan los altos precios en las tarifas de energía, pese a que los combustibles ya bajaron internacionalmente. Que yo se extraña, va, de que cómo es que el combustible ha bajado y el recibo de la luz le viene siempre uno alto. Yo solo tengo 2 televisores, una refri y
5 focos. ¿Por qué es lo que está ocurriendo? Que hay gente que solo tiene un foquito y le está saliendo alta la luz. Sí, pero a mí me venían 500 y fracciones y ahora me vinieron de 800. Pero- Este mes me vino de 800 lempiras. Y viene a reclamar. No, vengo a pagar porque ¿qué se va a hacer? Bueno, muchísimo. ¿A quién le va a reclamar uno si a uno no le ven nada? Siempre ha subido bastante. Yo no gasto mucha energía y siempre me salen casi los 500. ¿Usted tiene pocos artículos de electricidad en su casa? Sí, no, soy estufa de gas, de chimbo y no. Y es un dinero que usted puede utilizar para otras cosas. Yo soy una mujer sola, yo soy viuda y sola, yo no trabajo. Soy de tercera edad. Le digo al presidente que baje y que nosotros, pues yo personal soy de tercera edad y uno yo no trabajo para estar pagando ese montón de dinero. Sí, no tengo nadie que me ayude. Que sea considerado, ¿no? Sí, mucho dinero. Pero sí, tiene que bajar, si ha bajado el combustible, tiene que bajar los otros productos, ¿verdad? Porque no se puede, si está bajando el combustible, tiene que bajar lo demás. Entonces, no, correcto, no ha bajado lo suficiente como debe bajar, ¿verdad? Ayer yo me monté en un rapidito y uno sabe que paga 11, ¿verdad? Entonces le bajaron también un lempira, en un taxi también le han bajado, pero sí lo que más, como nosotros como pueblo queremos que le baje la canasta básica, ¿verdad? Porque la canasta básica no ha bajado, en ninguna manera no ha bajado, y si ha bajado el combustible tiene que bajar la canasta básica. Siempre en temas de interés para el pueblo hondureño, al borde de la muerte están los pacientes con enfermedades renales, diabéticos y problemas cardíacos y muchas más enfermedades debido al desabastecimiento del seguro social. Esto por el despilfarro millonario. La falta de medicamentos es evidente. Doña Elia Valladares, paciente diabética y pensionada por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, asegura que al hondureño pobre lo único que le espera es morir, porque de 10 recetas que le dieron los médicos de este centro, no le dieron ni una tan sola pastilla. ¿Espera usted si no las compra? Pues morirme, porque mis hijos, ellos me ayudan, pero no es igual, porque la medicina está bien cara. La medicina está carísima. Dice que estoy comprando la de la vista porque la diabetes ya me está afectando la vista. Y me cuesta 380 para un mes. Para un mes. ¿Cuál es el llamado urgente que le hace usted entonces al señor presidente? Que sí es verdad que ese dinero lo han recuperado porque nos surten las farmacias usted. Por lo menos eso. Porque hasta para hacerse el examen de sangre hay que uno comprar las cosas que necesitan ahí porque no hay absolutamente nada. Personas que murieron en hemodiálisis y 3 que carecían de recursos financieros para comprarse la insulina y también fallecieron. Así de fácil. Y van a seguir falleciendo por culpa del delincuente Mario Roberto Zelaya Rojas. En el Seguro Social se debe comprar desde un frasco para muestras de sangre o de orina, asegura esta paciente, quien se muestra tan molesta por la ineptitud y despilfarro del Seguro Social y hace el siguiente llamado al gobierno. Al gobierno, al que yo le di el voto, pero sinceramente me da pena decirlo, porque sí se arrepiente uno de haberle dado el voto, que haga algo por este país. Norma Valle, con lágrimas en sus ojos y con impotencia, nos habló sobre los malos tratos que recibe el pueblo al momento de buscar ayuda médica. Atenderlo porque por eso pagamos un seguro para que los atiendan, pero que los atiendan, ¿cómo le quiero decir? Que los atiendan porque tenemos un derecho para que los atiendan, ¿verdad? Pero que no jueguen con la enfermedad y la dignidad de uno aquí en el Seguro Social, pues. Porque mírenme cómo ando. ¿Qué es lo que tiene usted? Pues supuestamente es por un medicamento que me dieron. A mí me cayó una inflamación desde la cara hasta los pies. Yo tengo 16 días hoy de andar en este seguro. He venido a la emergencia. He venido desde las 2 de la tarde a las 9 de la noche y jamás me han atendido. Esta es la realidad que se enfrenta el pueblo hondureño cuando acude al Seguro Social en busca de atenciones. Así es, y
Es lamentable la situación que atraviesan miles de hondureños cuando buscan la salud en este Seguro Social, donde solo les dicen no hay. Bueno, quiero compartir las bondades del Instituto Público Nocturno Abraham Lincoln. Ofrece las modalidades de ciclo común, comercio, bachillerato en humanidades, bachillerato en contaduría y finanzas, laboratorios de ciencias naturales, cuenta con laboratorios de computación, inglés y contabilidad. La matrícula es gratis, está abierto de lunes a viernes en horario de 5:30 p.m. a 8 p.m., inicio de clases 2 de febrero del presente año. Contamos con servicio gratuito de guardería para hijos de estudiantes menores de 6 años. La dirección: en la primera entrada a la colonia Kennedy, en las instalaciones de la escuela John F. Kennedy. Y continuando con las informaciones, los recién graduados de las escuelas normales mixtas hacen largas filas en las cercanías de Escalafón, esto para conseguir una plaza vacante. Y prácticamente le hacemos el llamado, ¿verdad?, al ministro de Educación, Marlon Escoto, para que se ponga al día y así los compañeros nuevos que han salido, se han graduado últimamente en estos años que han pasado, tengan una oportunidad de empleo. Porque me imagino que tienen muchas necesidades, ¿verdad? Todos tenemos necesidades, ¿verdad? Y el magisterio ahorita está bastante difícil y entrar al sistema aún peor. Somos bastantes los que nos graduamos y estamos haciendo nada. ¿Necesita trabajo, verdad? Sí. ¿No puede decir con sus palabras por qué? No, porque sinceramente es difícil estar así, sin trabajo, que todavía nuestros papás nos están manteniendo. Exactamente. Estamos escalafonándonos porque supuestamente los concursos son en agosto, pero no es nada seguro. Supuestamente, ¿verdad? Sí. Solo en eso quedamos. Sí. ¿Y por qué ocupó usted de verdad trabajar? Porque para mantener mis estudios. Sí. ¿Cuál es su nombre? Gerson Daniel. Dile unas palabras a las personas para que el concurso pueda andar. Decirle al señor ministro que lo más pronto posible que hagan los concursos, porque ya es necesario ir a concursar para poder optar una plaza. Bueno, un futuro para el trabajo, un trabajo por busca de trabajo, entonces. ¿Necesita trabajo? Sí. Y casi no hay, a veces hay, pero en las privadas y escaso. Y el reajuste salarial o aumento salarial para los docentes podría estar a la vuelta de la esquina. Esto ante las recientes declaraciones del presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Los docentes piden desesperadamente un reajuste salarial, ya que lo que ganan actualmente no les alcanza ni para la comida. Todo el gremio magisterial, los compañeros, necesitamos y creo que se urge un aumento salarial. Por el costo de la vida, los productos básicos han subido. En el caso de los docentes que trabajamos tierra adentro, tenemos que viajar, tenemos que pagar dónde quedarnos, el transporte, alimentación, y eso de una u otra forma genera costo. Y los costos de los productos han elevado, ¿verdad? Y la verdad, pues se nos complica a nosotros los docentes el tratar de suplir estas necesidades, aparte de sostener la familia. Las necesidades de la canasta básica y transporte y todo, entonces creo que sería bien un aumento. ¿Qué es lo que gasta? ¿En qué gasta un maestro aparte? Creo que la gente no sabe eso, las necesidades de un maestro aparte, ¿verdad? Quizás en algunas ocasiones cuando toca hacer trabajo de aula, a veces nos llevamos copias a los chicos, de nuestro dinero, quizás algún trabajito, algún material didáctico, y todo eso sale de nuestro dinero, entonces creo que igual lo invertimos ahí. Son muchas las carencias que enfrenta el magisterio al ofrecer el pan del saber a miles de niños en todo el país, desde exponer sus propias vidas al acudir a sus centros de trabajo, como el caso de la maestra Jenny Pinot, quien fue víctima de la violencia que impera en el país cuando acudía a su lugar de trabajo. Asimismo, el docente hondureño se encuentra en un clima desolador al comenzar el año 2015 con centros educativos en ruinas, falta de mobiliario, no hay material didáctico y por si fuera poco la jornada extendida, que pone en peligro a miles de pequeños que cruzan diferentes quebradas y ríos al acudir a sus clases en 2 ocasiones. Este panorama podría cambiar al menos en el ámbito salarial para el docente, debido a las recientes declaraciones del presidente Juan Orlando Hernández. Mire, yo quisiera en este momento, Renato, darle un aumento a los maestros. ¿Por qué? Porque ya día no se les da el aumento, pero también porque han cumplido. Sí. Mire, yo quisiera en este momento, Renato, darle un aumento a los maestros. ¿Por qué? Porque ya día no se les da el aumento, pero también porque han cumplido. Sí.
De concretarse esta gran expectativa que tiene el magisterio de ver recompensada la enorme labor que realiza, se apaleará un poco las grandes necesidades que enfrenta el docente hondureño. No es que repitamos la cita 2 veces, es el interés que mostramos al escuchar las palabras del propio presidente de decir que puede ser la posibilidad de que este año pues haya un aumento para el docente. Y la dirigencia magisterial condena el menosprecio del secretario de Educación al querer contratar maestros anglosajones para cubrir clases de inglés en el país cuando contamos con el talento humano. Colegio, estamos totalmente en contra. El ministro ha dicho que va a traer maestros de otros países, en los cuales Honduras, nosotros tenemos alrededor de 5.000 profesores graduados de la Universidad Pedagógica con el título de licenciados en inglés. Aquí lo que debe de hacerse es contratar a esos profesores para que ellos den la clase de inglés. No es los sábados ni los domingos. La ley fundamental dice que es una segunda lengua como materia. Eso le indica que el ministro tiene la idea de seguir violentando lo que es la ley fundamental. Ya la ley fundamental establece asignatura a tiempo permanente de la materia de inglés. Por lo tanto, los hondureños tenemos capacidad, y eso es menospreciar el recurso humano que tenemos como hondureños, que conocemos la realidad, la idiosincrasia de nuestros niños y nuestros jóvenes para dar esa clase. Eso es en contraposición a las políticas del gobierno de Juan Orlando. Juan Orlando establece chamba para vida mejor. En vez de enchambar, en vez de darle trabajo a los hondureños y hacerle la política, el ministro está en contra de lo que el gobierno establece. El gobierno dice, vamos a dar empleo para todo, y aquí lo que está haciendo, dar empleo a extranjeros que no lo necesitan, habiendo suficientes recursos y necesidad de este país, especialmente en el sector del magisterio. Y un robo y una amenaza podría ser la Ley Marco de Seguridad Social. Escuchemos a la vicerrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Rutilia Calderón. ¿Cómo debe ser un régimen de previsión social que garantice una cobertura universal sin perjudicar los derechos adquiridos de los participantes en sistemas ya existentes? Debe de realizarse precisamente una evaluación de los sistemas existentes en cuanto a sus debilidades, sus fortalezas, sus buenas prácticas y aquellas prácticas que deben de ser erradicadas, de manera que cualquier propuesta y al final ley que se apruebe sea pertinente a las necesidades que el país tiene. Y el otro elemento importante aquí es que en cualquier país del mundo, independientemente del modelo de producción que tenga, el Estado tiene un rol indelegable en relación a la previsión social. ¿Qué experiencias conoce usted a nivel iberoamericano que podrían servir como referente de buenas prácticas a nivel de un sistema de previsión universal? Bueno, nosotros le hemos planteado tanto a la Comisión del Ejecutivo como del Legislativo el régimen canadiense, sobre todo en la parte de habla francesa, que es más parecida a América Latina. En aspectos culturales es importante conocer cómo lo hicieron, qué buenas prácticas tienen. Brasil, que tuvo un cambio radical de su sistema de salud y de previsión social en el año 88, 89. Tiene un sistema único de salud sostenible que año con año integra a millones de brasileños y brasileñas a la cobertura universal, tanto en salud como en previsión social, más cercana y tal vez no en los últimos 10 años porque se modificó bastante el sistema. Costa Rica, hasta el año 98, 2000, generó un sinnúmero de buenas prácticas que también debieron ser consideradas, porque identificamos que se está considerando más bien lo que pasó después cuando se lesionó fuertemente lo que es la caja del Seguro Social. Con la nueva propuesta, se está privatizando el servicio de salud y el Estado pierde su rol regulador y garante del servicio. Así es un tema que nosotros hemos mencionado, y para ello 2 ejemplos. Uno es que
atención de la población en relación a salud, se crea un modelo de mercado de libre oferta y demanda, en donde los servicios públicos entran a competir con los servicios privados. La población se afilia a cualquiera de estos dos, pero no hay una referencia explícita al fortalecimiento de la red pública de servicios de salud, que todos conocemos que está colapsada. Entonces ya también tenemos experiencias de otros países, vuelvo a mencionar Colombia, donde se puso a competir servicios de salud pública colapsados con servicios privados que se prepararon. Al final, por supuesto, las personas iban a los servicios públicos, no encontraban nada, entonces se fueron desafiliando, se les fue transfiriendo menor presupuesto, hasta que muchos de esos servicios tuvieron que cerrar antes, exactamente, ¿verdad? Entonces creemos que hay una línea de entregar al sector privado, y lo otro es que el Estado se retira en muchas de esas atribuciones indelegables, no solo como regulador, sino como garante de que un bien público como es la salud y la previsión social se distribuya con criterios de equidad. ¿El rol del sector privado no debería de ser de complementariedad en lugar de ocupar un lugar central como pretende la propuesta del Ejecutivo? Exactamente, coincidimos de que en todo caso vivimos en un país con un modelo de producción capitalista, el mercado y el sector privado son parte de esa realidad, pero en un rol de complementariedad y no de sustitución de esas responsabilidades y atribuciones sustantivas del Estado. En la actualidad, los maestros cotizan al INPREMA para su pensión y al Seguro Social para su salud. Sin embargo, ¿no fueron consultados para analizar nueva propuesta? Consideramos lo que le decía al inicio, que cualquier propuesta, para que sea pertinente, para que sea contextualizada, debió de partir precisamente de evaluar lo que ya tenemos, para identificar ahí fortalezas, debilidades, buenas prácticas. En ese sentido, un proceso más participativo, sobre todo desde los institutos de previsión que ya tenemos, pero también desde las propias instituciones del Estado. Por ejemplo, nos ha llamado la atención la poca presencia de la Secretaría de Salud, por ejemplo, en el debate, siendo que, si bien es cierto, es una ley marco que luego va a derivarse una ley de salud, una ley del Seguro Social y una ley de previsión social, pero en esta ley marco se dan los grandes lineamientos para la transformación del sector salud. Entonces no solo fueron los institutos de previsión, sino otras instituciones del Estado. Por ejemplo, nosotros hemos mencionado la Secretaría del Trabajo. Usted no la mira en ninguna parte del anteproyecto, sin embargo, en temas de protección social y de los regímenes que se plantean en el anteproyecto, es clave el rol de la Secretaría del Trabajo. ¿A qué atribuye usted esta actitud y cuál sería la nueva situación de los maestros? Bueno, nosotros hemos identificado precisamente que en el anteproyecto no se dice nada de qué es lo que va a pasar con los actuales institutos de previsión, y si estamos hablando de políticas públicas y de fortalecimiento de instituciones que han mostrado que sí tienen impacto favorable en la vida de las personas, entonces también la ley debería de hacer mención de cuáles van a ser los lineamientos de política y las estrategias para su fortalecimiento en el caso de aquellos institutos de previsión que hayan mostrado o que estén mostrando fortalezas y beneficios reales. De acuerdo con el proyecto, ¿los nuevos cotizantes lo harán directamente al Seguro Social? En consecuencia, ¿desaparecerán INJUPEN, IPREUNA y el INPREMA? ¿Y por qué el IPM se excluye? De nuevo, en la ley hay un vacío alrededor de las instituciones de previsión actualmente existentes. Por eso, en los planteamientos de la universidad y de las organizaciones de sociedad civil con las que hemos trabajado, hemos solicitado que se expliciten estos aspectos. Igual, ¿qué va a pasar con los actuales hospitales públicos?
La respuesta que se nos da es que eso vendrá en las leyes secundarias, pero es de tanta trascendencia que nosotros consideramos que ya en la ley marco deberían de darse esos grandes lineamientos. En concreto, el proyecto conduce a la privatización de los servicios de salud y de prevención social y, en consecuencia, hacer un negocio para la empresa privada. Hay un planteamiento de fondo en el anteproyecto que conocimos el último de diciembre, donde se le da al mercado un rol preponderante en la regulación de la oferta y la demanda, tanto de servicios de atención en salud como de servicios de previsión social. En ese sentido, entonces, al retirarse el Estado y al delegar esas atribuciones a lo privado, está dándose una privatización. Nosotros consideramos que sí es posible, es factible, viable, es sostenible un modelo inverso al que se está proponiendo, es decir, un fortalecimiento de la institucionalidad pública, una asignación real y concreta de recursos financieros, de recursos humanos, recursos de tecnología, recursos de información a las instituciones públicas para que asuman ese rol de regulación, pero también ese rol de garante de los derechos de la población, y donde, como se mencionaba anteriormente, el sector privado tiene un papel complementario a este papel del Estado. La Junta Central Ejecutiva del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma lamenta que el 22 de diciembre del año que recién finalizó falleció la señora Alba Leticia Arita. La señora Arita era madre de las maestras María Isabel, Carmen Yadira y Alba Raquel Carranza Arita, y además suegra del profesor José Roberto López, todos afiliados a nuestra organización. Asimismo, el personal administrativo del Centro Escolar Básico Lempira de la ciudad de San Pedro Sula, con profundo pesar, informa sobre la muerte de la señora Macaria Castillo, quien falleció el pasado 3 de enero en San Pedro Sula. Paz a su alma y resignación cristiana a sus familiares. Con el permiso de los dolientes, le damos lectura al siguiente comunicado. La gerencia administrativa del Fondo Profesor Leovigildo Pineda Cardona del Colprosuma a sus afiliados comunica que el proceso de otorgamiento de préstamos a partir del pasado 17 de noviembre del año 2014 a través del fideicomiso firmado con el Banco de los Trabajadores continúa su marcha, y los problemas que al inicio se presentaron los vamos superando de la mejor manera. Todo afiliado que obtuvo un nuevo préstamo con esta modalidad y su primera cuota de pago quedó pactada para enero del 2015, debe abocarse a las ventanillas del Banco de los Trabajadores a pagar la misma, ya que de lo contrario incurrirá en mora. A quienes se les hizo deducción por banco y ya habían refinanciado, se está procediendo a efectuar su devolución en las diferentes regionales y oficinas centrales del fondo. Aclaramos que la cuota a pagar por préstamo en el Banco de los Trabajadores no incluye cuota de afiliación, y por lo tanto esta última debe pagarla en bancos autorizados en las ventanillas del Colprosuma a nivel nacional. Gerencia Administrativa. A continuación, nuestra opinión editorial, pero antes, inmediatamente después de la opinión editorial, regresa nuestra destacada maestra Sonia Daisy Martínez con nuestro análisis y debate, hoy con la importante participación del reconocido economista Rolando Valladares. Así que no nos cambie, por mi parte es todo, buenas noches. A continuación, el editorial. La ONU y el derecho universal a la educación. Hace 70 años fue creada la Organización de las Naciones Unidas como uno de los logros derivados del fin de la Segunda Guerra Mundial, en la que la Unión Soviética, Estados Unidos y los demás países aliados derrotaron al eje nazifascista encabezado por la Alemania de Adolfo Hitler. Luego se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que quedaron establecidas que todas las personas tienen derecho a ser libres y a no ser tratadas como esclavos del miedo y de la tiranía.
Para ello, se considera esencial que los derechos humanos sean protegidos dentro de un régimen de derecho a fin de que las personas tengan también el supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión cuando no se les respeten sus derechos fundamentales. La Asamblea General, máximo organismo de la ONU, proclama que la Declaración Universal es un ideal común por el que todos los pueblos y naciones debemos esforzarnos a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promovamos mediante la enseñanza y la educación el respeto a los derechos y libertades establecidos en ella. La visita del secretario general de la ONU, Dr. Ban Ki-moon, se produce en circunstancias muy difíciles para el pueblo hondureño. Es un momento en el que se han venido violando sistemáticamente los derechos humanos. Eso es lo menos que esperamos haya percibido el secretario general. También esperamos que los funcionarios de las diferentes agencias del sistema de Naciones Unidas estén conscientes de que el pueblo hondureño está siendo violentado en su derecho a la educación, al empleo digno y tener una jubilación justa. Asimismo, le están siendo violentados sus derechos a la libre organización y a la estabilidad laboral. Desafortunadamente, el actual régimen se dedica mucho a propagar mentiras. Por ejemplo, cuando repite y repite que su gran logro en educación son los 200 días de clase, se olvida de que somos los docentes los que laboramos mucho más que esos días y que no basta con laborar ese tiempo, sino que se requiere dotar de infraestructura a todos los centros educativos, mejorar las condiciones sanitarias y sobre todo garantizarle a los niños una mejor alimentación y mejores condiciones ambientales para que puedan tener un mejor desempeño escolar. Aspiramos a tener un gobierno que esté dispuesto a dialogar para avanzar en la solución de los problemas. Un gobierno que tenga funcionarios que actúen con equilibrio mental y no cegados por su afán de reprimir. Aspiramos a tener un gobierno que respete las leyes y que no manosee la Constitución de la República. Un gobierno que brinde seguridad humana sin mentir sobre las estadísticas y que no irrespete ni criminalice a los que ejercemos nuestro derecho a manifestarnos en la defensa de nuestros derechos. Finalmente, nos gustaría recordarle a los funcionarios públicos, pero especialmente al señor ministro de Educación, con todo respeto, lo que señala el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Análisis y debates en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches, compañeros, compañeras. Es un placer estar aquí nuevamente en este programa Acontecer Colprosuma. Nos toca pues el segmento de análisis y debates y es un tema de interés que trataremos esta noche para el magisterio y de conocimiento para el pueblo hondureño. Sabemos que en el recién pasado y actualmente se desató una campaña de desprestigio para el magisterio, porque siempre ha exigido el cumplimiento de sus derechos. Se desprestigió a los maestros a tal grado que tenemos 5 años de no recibir un reajuste salarial, al contrario, se nos han quitado, se nos han reducido nuestros beneficios. Hemos invitado por eso esta noche al doctor Rolando Valladares, un economista. Es un placer tenerlo aquí, doctor, en nuestro programa. Él nos explicará al pueblo hondureño, a los docentes y al gobierno sobre el salario real que devengamos actualmente.
Bienvenido, doctor. Un placer tenerlo aquí en nuestro programa. Bueno, buenas noches a todos los oyentes de este prestigioso programa. Efectivamente, es un placer estar acá y explicarles qué es lo que está pasando con los salarios reales de los maestros, que en los últimos 5 años, como usted ya lo dijo, no han recibido ninguna actualización salarial, le podríamos llamar, no un incremento, sino simplemente ajuste salarial que necesita ser, dado a los maestros, ya que en los últimos años ha sido un sector bastante vilipendiado, que los maestros acá, que no cumplen con sus obligaciones. Sin embargo, ya las mismas autoridades han dicho que los maestros ya tienen 5 años, han cumplido con los 200 días, ¿verdad?, de clases que se les ha estado exigiendo. Y el mismo ministro también ha dicho que el nivel, digamos, de los sectores de primaria y secundaria se ha incrementado, ¿verdad?, en base a las mediciones en matemáticas y en español. Y entonces quiere decir que los maestros en estos 5 años han estado olvidados por el gobierno y no han recibido realmente una actualización salarial tan importante para sus vidas y sus beneficios. Y ya entrando ya en tema, doctor, queremos que nos explique sobre el poder adquisitivo de la moneda hondureña, cómo se ha venido perdiendo, para que el pueblo y los maestros conozcan esta realidad. Bueno, efectivamente, en los últimos años, pues uno puede ver cómo se ha comportado la tasa de inflación, ¿verdad?, que ha ido aumentando en algunos, años. Ha sido el 5.6%, en este año que finalizó se esperaba que fuera el 7%, pero realmente ha quedado, según las autoridades, en el 6.5%. Eso implica que por ese lado los maestros, no solamente con el nivel de inflación que ha estado subiendo, no han sido, digamos, sus salarios ajustados o indexados, si podríamos llamarles. Esto quiere decir que hay una pérdida en los salarios reales de los maestros, ya que al no estar ajustados estos salarios con la tasa de inflación, los maestros están perdiendo lo que se llama un poder de compra o poder adquisitivo. No están ganando lo que deberían ganar como ha acontecido en el pasado. En el caso, por ejemplo, de la devaluación de la moneda, también implica que por ese lado los maestros están perdiendo también poder adquisitivo, poder de compra, ya que los dólares que ellos recibían en el año 2009, por ejemplo, 2010, ahora están recibiendo menos dólares. Eso implica, por ejemplo, que un maestro que estaba ganando, por ejemplo, $1,055 en el año 2009 o 2010, en este momento ese maestro ha perdido $133. Está ganando $950 y algo, ha perdido pues bastante dinero, que son aproximadamente como 2.838 lempiras mensuales que está dejando de percibir por el hecho de que sus salarios no han sido ajustados por la tasa de inflación. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro que lo pueden ver aquí en pantalla. Este cuadro estamos viendo lo que son los salarios mínimos promedios. Ya el Estatuto del Docente manda en el artículo 49 que los maestros deberían de ajustar sus salarios en base a lo que es los incrementos del salario. El salario mínimo, correcto. Entonces, ahí puede ver usted cuáles son los incrementos que se dieron de 2009, 46.1, 2010, 3.6 y en el 2014 debió haber sido 5%. Pero estos incrementos no se han dado porque el gobierno dijo que no tenía capacidad para cubrir esos pagos. Ahora quisiéramos saber, doctor, ¿cuál es el verdadero salario que estamos recibiendo los docentes para que el pueblo pueda diferenciar en lo que es un reajuste salarial y un aumento? Porque la verdad, la realidad es que no estamos pidiendo aumento. Y como usted ya lo ha mencionado, estamos pidiendo un reajuste salarial, que se nos ponga a tono con la calidad de vida que se está llevando en estos momentos, con el poder adquisitivo de la moneda, con el incremento de los productos de la canasta básica. Sí, efectivamente, en el caso, por ejemplo, no sé, el muchacho que está manejando el control es la parte del cuadro, donde están este cuadro del ejemplo de la inflación y cuánto está recibiendo realmente el maestro. No sé si realmente lo van a poner, efectivamente. En este cuadro que está aquí, por ejemplo, estamos viendo los valores que deberían de vengar los maestros, ¿verdad?, por ajustes a la inflación. Simplemente estamos viendo que en el año 2010
el maestro debió haber ganado 9.546 lempiras. ¿De sueldo base? De sueldo base. Y en el año 2014 debió haber ganado 11.928. Pero actualmente los maestros solo están ganando 9.963 lempiras, ¿verdad? Porque en el año 2012, en el segundo semestre, hubo un incremento que le dio el gobierno, un ajuste más que todo que le dio el gobierno para que los maestros pudieran pagar, digamos, con la nueva ley de educación, la nueva ley del INPREMA, hubo unos ajustes que los maestros tenían que pagar un punto más para la aportación al INPREMA. Precisamente nosotros no lo consideramos aumento porque se nos cobró un 1% más en el INPREMA. Entonces prácticamente lo que el gobierno dio, el INPREMA nos lo quitó. Entonces eso nosotros no lo tomamos como reajuste, porque hubo en algunos casos que nos quitaron más de lo que nos dieron. Entonces nosotros no lo sumamos como un aumento. Efectivamente. Entonces, como pudieron ver en ese cuadro, los profesores están perdiendo pues bastante de su capacidad adquisitiva y sus sueldos se han visto disminuidos notablemente. Ahí veía un cuadro donde estaban ahí, no sé si en control lo tienen, donde está la parte de inflación y el salario real que los maestros están devengando actualmente, para que lo pudieran ver ahí y poder analizarlo rápidamente sobre cuál es el salario real que están devengando en este momento y cuál es la pérdida adquisitiva que han tenido, porque esto les ha perjudicado bastante, ya que los gobiernos, pues, desde el gobierno del presidente Lobo hasta este gobierno actual, han desistido en no ajustar estos salarios. Entonces, no sé si el cuadro lo podíamos ver ahí. Efectivamente, en este cuadro que está aquí, podemos ver acá, por ejemplo, cuál es el salario real de los maestros con la cuestión de la inflación. Por ejemplo, usted puede ver que en el año 2010 estaban ganando 8.963.76, pero con la inflación, ¿verdad?, ya ajustado, el salario real de este profesor era de 8.416.68. Es que hay que aclarar que en este cuadro el maestro está ganando 20.000 lempiras, pero este maestro ya tiene 30 años. Ah, correcto. Hay que hacer esa aclaración. De estar trabajando. Correcto. En el sector educativo. Sí, así es. Ya tiene, por ejemplo, todos los quinquenios, los 8 quinquenios. Ya tiene un título universitario. Tiene un título universitario, que son la calificación académica que está ahí, que son 3.670.49. Y este maestro entonces ha perdido en el año 2014 el salario real del salario, estamos hablando de sueldo base, era de 6.860.26. Él creía que estaba ganando 8.963, pero ya su salario no es ese. Él ha perdido 2.103.50 lempiras mensuales, ¿verdad? Y solamente está ganando 6.860 en el 2014. Y en el caso de los otros, digamos, colaterales, la calificación académica, él ha perdido 861.34 mensuales y en la antigüedad del servicio 1.497.91, como se puede ver ahí, para una pérdida total de 4.712.25 lempiras. Y si eso se lo restamos a lo que llamamos nosotros el sueldo base actualmente, prácticamente, si hablamos de que estamos ganando 9.900 y fracción, prácticamente estamos perdiendo alrededor de 4.000 lempiras. Más de 4.000 lempiras. A eso también hay que verlo por el otro lado de lo que es la devaluación de la moneda, en donde realmente el maestro también, ahí también hay un cuadro, cuánto ha perdido un maestro por la devaluación de la moneda, para ver que son $132 desde el 2010 para acá, ya que en el año 2010-2011 la devaluación de la moneda se mantuvo en 19.3. Aquí también este cuadro se puede ver, ¿verdad? Usted puede ver ahí que la tasa de cambio en el año 2010 era de 19.3 y en el año 2011 era 19.05. Sin embargo, a partir de 2012 se empieza a ver que el gobierno empieza a incrementar la devaluación. Entonces ya en el año 2014 estamos hablando de se estimaba que la tasa andaría alrededor de 21.75 y realmente quedó como 21.66, 21.70. Entonces el maestro ha perdido en este periodo 131.96. Ese mismo maestro que tiene 30 años de trabajar, que ganaba 20.080.56, ¿verdad? Está perdiendo $132, que son como 2.838 lempiras aproximadamente. Eso quiere decir que sumado a los 4.158 que estaba anteriormente,
está perdiendo ahora 2.538 más. Estamos hablando casi de 7.000 lempiras menos que el maestro está dejando de percibir. Son 7.000 lempiras mensuales que percibe menos cada mes. Si usted lo suma, lo multiplica por 12, por 10 son 70.000, estamos hablando de 84.000 lempiras que el maestro deja de percibir, al año. Correcto. O sea que esta es una pérdida tremenda. Ahora bien, si ajustáramos los salarios por el lado de lo que es los salarios mínimos, los maestros también estarían, ahí hay otro cuadrito que habla sobre la cuestión de los salarios mínimos, en donde dice que los profesores debían de tener el salario ya ajustado. Estamos hablando, por ejemplo, que solo por el lado de que el gobierno no ha pagado sus salarios, el magisterio ha dejado de percibir más de 3.200 millones de lempiras en el periodo. O sea que si el gobierno tendría, que está aquí, no es el cuadro, es el otro. Aquí lo que estamos viendo en este cuadro es cómo el gobierno está hablando de que no tiene dinero para pagar o para hacerle algunas actualizaciones salariales al magisterio. Sin embargo, y esto no es que no estamos de acuerdo que todo el mundo tiene derecho a tener un salario digno, pero en el caso de las instituciones descentralizadas, vemos que en el año 2010 ellos ganaban tuvieron un presupuesto salarial de 4.518.20 millones de lempiras. Sin embargo, en el año 2013 fue de 12.366.90 y para el 2014 le aumentaron a 13.165.90. Por aquí puede ver usted que ha habido dinero para ajustes salariales de las demás instituciones del Estado, pero para el magisterio no ha habido dinero. Sí, María, tenemos ahí el caso, por ejemplo, en Imprema. En Imprema los 3 directores especialistas ganan alrededor de 130.000 lempiras porque ahorita se dieron un aumento. Y la relación, la incoherencia que hay en estos señores y el trabajo que realizamos los docentes, ¿va? Que es digno. Y ahora se suman los gastos en que incurren los docentes por el hecho de que ahora los mandan a internet de su salario. Pagan el hecho de subir notas, el hecho de que les hagan las calificaciones, que les bajen cuadros, que les bajen las notas. Entonces, todo eso se suma y disminuye aún más el salario de los docentes. Sí, por ejemplo, en ese cuadro usted puede ver que el salario base de los docentes, si se hubiera aplicado lo que dice el artículo 49, por ejemplo, solamente para lo que es el salario base, estaría para el año 2014, el salario base sería de 12.875,48 lempiras. Eso es lo que debiera de estar ganando como salario base un maestro si se hubieran ajustado sus salarios por la vía del incremento del salario mínimo. Eso quiere decir que este maestro solamente por ajustes a su salario mínimo ha perdido 54.764 lempiras en estos últimos 5 años. Y el magisterio ha dejado de percibir 3.408 millones de lempiras en estos últimos 5 años porque el gobierno no les ha ajustado el salario debido a los costos del salario mínimo y no digamos al costo de la inflación y si tuviéramos en cuenta también el costo de la devaluación de la moneda. Eso implica que el magisterio está realmente en una situación bastante difícil, en donde están entregando todo lo que pueden, todos sus conocimientos, están actuando de la mejor manera, cumpliendo con sus horarios y las horas clase, pero el gobierno no está haciendo su parte en cuanto a actualizar los salarios. ¿Cómo se debería calcular un reajuste salarial a los maestros y de qué forma, doctor? Bueno, ya el artículo 49 establecía que el ajuste salarial se tenía que hacer en base a los incrementos en el salario mínimo. Sí. Pero como se congeló ese artículo. Lo congelaron, sí. Entonces lo que se debe hacer es hacerlo en base a la tasa de inflación, ¿verdad? Que se va dando cada año, o simplemente en base al incremento del salario mínimo, pero solamente a que lo hicieran al salario base. Porque si lo hacen así como estaba el estatuto del docente, las cantidades que resultan que el gobierno le debería al gobierno, al magisterio, andaría alrededor de los 60.000 millones de lempiras, solamente por ajustes al salario, al sueldo base. Entonces, la cuestión es que por lo menos el gobierno debería de implementar, digamos, un ajuste en base al incremento del salario, de la inflación,
y para que los maestros pudieran tener, por ejemplo, no perder su poder adquisitivo. Eso implicaría 2.640 millones de lempiras que el gobierno le debería al magisterio si se optara por esa vía de la inflación. Por ejemplo, en el año 2014 fueron 818.7 millones que el gobierno no pagó y en el año 2010 fueron 448.60. Todo esto implica que el gobierno le debe al magisterio solamente si le ajustara el salario base en base a la inflación, sería una cantidad de 2.640.8 millones de lempiras. Si lo hiciera por el lado del ajuste al salario mínimo, ya la miramos que serían 3.408 millones de lempiras. Y si lo hiciera por el lado del estatuto del docente, que es algo que no es probable en este momento, estaríamos hablando de 60.000 millones de lempiras. Es un cuadro que está ahí, que no sé si lo tienen ahí para que lo pudiéramos ver, pero realmente es una cuestión muy fundamental. Los maestros necesitan urgentemente este alivio en su salario, ya que el poder de compra de ellos ahorita se ha disminuido notablemente y es el único sector que en los últimos 5 años no ha recibido ningún ajuste. Nosotros estamos conscientes, doctor, que la situación económica del país no es la mejor, pero también estamos conscientes que el maestro, con esta explicación que usted nos ha dado, con esta información que usted nos da, estamos conscientes que nos urge un reajuste salarial y que el pueblo hondureño analice y juzgue, porque estamos hablando de un reajuste salarial. Todo lo que los gobiernos nos han dejado de pagar con este incremento del costo de la vida. El gobierno, doctor, le ha estado mintiendo al magisterio y al pueblo hondureño en lo relacionado al aumento salarial, haciéndole creer que somos una clase privilegiada. La verdad que sí somos privilegiados porque educamos los hijos de los padres hondureños. Los hijos del pueblo los educamos nosotros. Y claro, ese es un privilegio para nosotros. Pero nosotros consideramos que es necesario y que es justo este reajuste, que no nos viene a elevar nuestros salarios, sino que realmente que los estabilice por el poder adquisitivo que se ha perdido mucho. Efectivamente, los maestros han sido vistos acá como por algunos sectores como que son haraganes, que no les gusta trabajar o que no están preparados. Yo creo que el magisterio es uno de los sectores mejor preparados en el país y que son importantes para el desarrollo de Honduras, ya que forman a nuestros niños tanto a nivel secundario como primario. Además, los maestros, como en otros países, estamos hablando el otro día del caso de Singapur. En Singapur ellos dijeron que el sistema educativo iba a ser lo primordial para el desarrollo económico del país. Hoy en día Singapur es un país de los más desarrollados del mundo, aunque es un país pequeño, es una ciudad-estado. Sin embargo, escogieron a los mejores elementos de su sociedad y dijeron: los maestros van a ser los profesionales mejor pagados de este país. De tal manera que los maestros hoy en día son gente privilegiada en Singapur. ¿Pero por qué? Porque están formando los cuadros de ese pequeño país, que es un país tremendo, con un Producto Interno Bruto tremendo, superior a muchos países europeos y de los mismos Estados Unidos. Es uno de los primeros países que tiene de los per cápitas más grandes, más elevados del mundo. Y todo se debe a que tuvieron una política de favorecer al sector del magisterio y dijeron: vamos a fomentar nuestro sistema educativo con maestros de primera, que sean de los mejores, que sean bien preparados y que sobre todo tengan estabilidad económica y que tengan también un buen salario. Bueno, usted ya lo expresó, ¿verdad? Que en otros países se le da otro tratamiento a los docentes, se les estimula, y aquí al contrario, cada vez nos desprestigian más, cada vez minimizan nuestra labor. Y que nosotros nos sentimos satisfechos con el trabajo que hacemos frente a los alumnos, porque la verdad que nos sentimos, nos dedicamos, nos entregamos y tratamos de que la labor que hacemos dentro del aula satisfaga no solo al alumno, sino que también al padre de familia. Con su alto nivel académico, doctor, ¿qué categoría le daría usted a los maestros de nuestro país? Bueno, yo creo que todo es un proceso. Honduras está en un proceso. Lo que sucede es que los gobiernos no han tenido una verdadera política en el sistema educativo nacional. Todo el mundo viene con una agenda nueva, quiere implementar una agenda nueva de acuerdo a los criterios que estos gobernantes que entran traen, pero realmente no ha habido una continuidad. Una política pública en educación significa que debe haber una continuidad, que deben haber programas educativos que se implementen año con año y que se les dé seguimiento, aunque venga cualquier gobierno, ya sea del Partido Nacional, del Partido Liberal o cualquier otro partido. Debe haber continuidad en los programas y debe de
existir un programa de capacitación, de tal manera que los maestros en Honduras se conviertan en los verdaderos ejecutantes de un cambio en el país para que el país siga adelante y pueda tener un desarrollo económico y social más elevado. Bueno, doctor, ya para despedirnos, ¿cuáles serían sus palabras finales? Porque la verdad que el tiempo es nuestro mayor enemigo y en estos programas se siente bien corto. No, bueno, pues que decirle al actual gobierno que realmente el sistema magisterial hondureño necesita realmente una actualización salarial, porque hace 5 años que el magisterio no ha recibido un solo ajuste. Y si bien es cierto, recibió un ajuste en el año, un incremento en el año 2012, a partir del segundo semestre, esto simplemente fue para paliar la cuestión de la nueva ley del INPREMA que vino a perjudicar al magisterio. Entonces, por lo tanto, el poder adquisitivo de los maestros está totalmente deteriorado y necesita que se les actualice para que puedan ellos tener una vida más digna. Bueno, compañeras, compañeros docentes, ustedes ya conocieron la verdadera realidad de nuestro salario. ¿Qué estamos pidiendo nosotros al gobierno? Es un reajuste salarial, que se nos dignifique la carrera docente, que al maestro se le estimule por toda la labor que hace y que se reconozca realmente que el salario que ahorita devengamos no cubre las necesidades que los docentes tenemos, tanto con nuestras familias como con nuestros compromisos económicos que los centros educativos también nos implican. Agradecemos pues a cada uno de los compañeros por su estar pendientes de este programa, y a usted, doctor, gracias por venirnos a ilustrar a nosotros y al pueblo hondureño. A todos muchísimas gracias, que el Señor les bendiga y buenas noches. Presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta la próxima semana en una nueva emisión.